Vamos ahora, hermanos, a la palabra de Dios. Antes de orar, vamos a leer la escritura de hoy. El título de este mensaje que Dios nos manda es El insondable alcance de la gracia de Cristo. El insondable alcance de la gracia de Cristo. Vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 16. Es una genealogía, es la genealogía de Jesucristo. No se me vaya a dormir ni se me vaya a aburrir. Solo son 16 versículos. Amén. Mateo capítulo 1, versículo 1 en adelante dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Esrom, Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón, Salmón engendró a Rahab, a Boaz, Boaz engendró a engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asa, Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por estar aquí, porque tú estás aquí. Tu presencia es real y tu Espíritu se ha manifestado de manera poderosa esta mañana, hablándonos al Espíritu, hablando a nuestras almas, Señor. Gracias por bendecir cada sección de este culto. Ahora te pedimos que también en esta parte tu nombre sea levantado muy en alto, Jesucristo, que podamos recibir la bendición de tu palabra y que seas tú el que predica a tu pueblo y a las naciones de la tierra, Señor. Y mientras tú levantas tu voz, Señor, y hablas, ministra arrepentimiento, Señor. Mientras tú predicas, ministra salvación y vida eterna. Sí, Señor, ministra perdón de pecados y sanidad divina. Ministra santificación a la iglesia. Mientras tú levantas tu voz, Señor, y hablas a nuestros espíritus, derrama de tu Espíritu Santo sobre la iglesia que está aquí y la que está allá, y permite que tu Espíritu se derrame, Señor, y reparte dones a tu pueblo y a tus siervos y a tu sierva, como está, Señor, escrito en tu palabra en el libro de Joel. Gracias, Señor. Mientras tú predicas, rompe cadenas, rompe ataduras, rompe cerrojos, rompe y desmenuza grillos, pudre, destruye todo yugo y coyunda de esclavitud, de pecado en tu pueblo y en el pueblo que estás llamando, Señor. Mientras tú predicas con toda la autoridad que hay en el cielo, Señor, rompe y quiebra el cetro opresor del diablo sobre la gente. Mientras tú, Señor, metes tu espada de dos filos, que es tu palabra, para partir, Señor, el alma, el espíritu, la coyuntura y los tuétanos. Mientras tú haces esa obra en nuestros corazones, rompa y quiebra la vara opresora del maligno, de Satanás sobre la gente, Señor, dando a entender que su reino ha llegado a su fin y que el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio, porque la vida eterna está ante nosotros este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendícenos en el nombre de Jesús, y todo sea para tu gloria y tu honra. Y la iglesia de Dios dice
Amén y amén. El insondable alcance de la gracia de Dios. Hermanos, esta es la genealogía de Jesucristo y la vamos a ver, hermanos. Genealogías hay en el Antiguo Testamento, desde Génesis hay genealogías. Son importantes las genealogías, tal vez no tanto para nosotros, pero sí para el pueblo que Dios había escogido en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel. Y ahorita que vemos aquí esta escritura, va dirigida principalmente el mensaje de San Mateo, el Evangelio de San Mateo, principalmente a los judíos. Y vemos, hermanos, acá ese montón de nombres ahí. Si usted se va al primer libro de Crónicas, son creo que 9 capítulos, 8 o 9 capítulos de genealogía. Para ellos eran bien importantes porque determinaban territorio a la hora de repartir la tierra prometida. También para los sacerdotes establecer si era o no era el tribu de Leví y se tenía derecho al sacerdocio o no. Y entre otras razones que podríamos mencionar, hermanos, de por qué es importante la genealogía para este pueblo. Y aquí, hermanos, un judío como era Mateo escribe este evangelio y comienza con la genealogía porque quiere también demostrar que Jesucristo, del quien va a hablar en todo desde su nacimiento, ese Cristo es el Hijo de Dios. Amén. Y que creyendo en Él usted tiene vida eterna. ¿Cuántos aquí creen en Jesucristo como Señor y Salvador? Usted ya tiene vida eterna. Amén. Qué bendición más grande. Hermanos, en esta vida probablemente no tengamos todo o no tengamos nada, pero si tenemos a Cristo, hermanos, ya tenemos todo. ¿Qué más quiere? Si tiene a Cristo, alégrese y apláudale al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios, hermanos, porque si tenemos a Cristo, tenemos todo. Hermanos, y vemos acá este montón de nombres, uno tras de otro, y al final aparece la estrella de la mañana, nuestro Señor Jesucristo, después de todo ese montón de nombres. Pero lo que queremos destacar, hermanos, de este nombre no es la importancia de las genealogías. Lo que queremos destacar es lo que hay ahí. Queremos ver el drama humano que está detrás de esta genealogía. Queremos ver qué son esas personas que están ahí. Cómo es que han sido incrustadas, han sido metidas en la genealogía de Cristo. Y eso a nosotros nos hace ver cuán grande es la gracia de Dios. Y si hemos dicho que la gracia de Dios es el favor inmerecido, sí es cierto, hermano, pero es algo más que eso. Porque cuando vemos aquí, hermanos, la historia de cada persona que está aquí, de las que usted y yo ya conocemos, como Abraham, como Isaac, como Jacob, como Booz, como Rahab, como Ruth, como David, como Salomón, como Zorobabel, como Salatiel, todos estos nombres que usted ya los conoce porque ha visto la historia de ellos en la Biblia. Lo que vemos, hermanos, es la gracia de Dios, pero más que la gracia de Dios, lo que queremos destacar es toda la gracia de Dios en su plenitud, al ver todo lo que ha hecho con estas personas. Y si con estas personas la gracia de Dios ha obrado, también tiene esperanza usted y también tengo esperanza yo, para que esa gracia me transforme hasta el día de Jesucristo. ¿Y cuál es el día de Jesucristo? Cuando Él aparezca en las nubes. ¿Cuántos quieren que el Señor aparezca en las nubes? Ese es el día de Jesucristo. Y nosotros, hermanos, nos vamos con Él, volamos y vamos a estar con Él por la eternidad. Hermanos, los barcos ocupan las ondas. Hoy se llama ecosondas, son ahora ecosondas, ¿verdad? Pero en el tiempo del Señor, hermanos, se ocupaban mucho las ondas para medir la profundidad de las aguas en las que andaban. Y por eso el Señor dice en su palabra, allá en el libro de Romanos, una preciosa palabra que usa esta misma expresión insondable. Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le enseñó a Él primero? Ese es nuestro Dios, hermanos, el Todopoderoso, el que hizo los cielos, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, y el que le ha dado vida a usted y a su familia. Usted y su familia existen y están aquí para recibir, hermanos, la bendición de Dios en su palabra, pero sobre todo para remarcar, para remachar que usted y yo tenemos vida eterna y que eso es lo más importante en esta vida.
vida. Y eso es lo que el mensaje de fondo, hermanos, de este estudio o de este mensaje que Dios nos manda. El insondable alcance de la gracia de Cristo. Hermanos, vemos aquí historias que vamos a ver brevemente por el tiempo que tenemos. La primera de ellas es Abraham. Dice el versículo 2: Abraham engendró a Isaac, e Isaac engendró a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Usted sabe la historia de la Biblia. Desde Adán y Eva pecaron y Dios empezó a buscar a alguien que pudiera servir a su plan para traer salvación, porque desde que Adán y Eva pecó, el Señor tenía su plan ya, tenía ya su proyecto de traer a su Hijo para salvar a todas las personas del mundo, a las naciones. Y vemos ahí, hermanos, cómo el Señor puso su vista en la historia humana, y puso su vista en un hombre, en Abraham. En ese tiempo no se llamaba Abraham, se llamaba, ¿cómo se llamaba? Abraham. Diga Abraham. Este hombre, Dios puso su vista. ¿Y quién era Abraham? Un hombre como nosotros, pecador. Si era descendiente de Adán, seguro era pecador. Seguro que era pecador. Y entonces, hermanos, vemos que Dios puso su vista en él. ¿Y dónde vivía él? En un pueblo, hermano, lleno de idolatría, como era Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos, de donde salió Babilonia. De ahí viene este Abraham, y de ahí el Señor puso su vista en él. Y yo quiero decirle, hermano, como primer punto de este mensaje que Dios nos manda, es que la gracia de Dios se manifiesta de tantas formas, de manera multiforme, como dice la Escritura, pero aquí se manifiesta para el llamamiento que hace a nuestra vida. Dios llamó a Abraham. Vaya conmigo, por favor, a Génesis capítulo 12. Si no había leído la Biblia en la semana, ya le tronó. Nadie dice amén, ¿verdad? Porque son muy asiduos. Gloria a Dios por los mensajes de nuestro pastor Javier y por nuestro pastor Francisco, amén. Gloria a Dios. Pero ellos siempre nos dicen: lea el pasaje y después oiga el audio. Lea el pasaje. Es decir, usted está llamado a leer la Biblia. No te quedes con el mensaje del audio solamente. Lee la palabra primero y después escucha el mensaje, para que puedas saborear el mensaje que Dios te está dando. Y si puedes, también puede llevar un cambio a tu vida, una transformación. ¿Cuántos están siendo bendecidos y transformados por el mensaje de audio que nos dan nuestros pastores? Gloria a Dios, gloria a Dios. Si te estás perdiendo eso, en el nombre del Señor te digo, ve y escucha esos mensajes. Dios nos habla de diferentes formas y maneras. Todos los días el Señor nos habla, pero no olvides leer la palabra de Dios. Así es que si le cayó, póngasela, si le queda, ¿verdad? Si no leyó en la semana, amén. Dice así Génesis 12: Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Qué precioso, hermano. Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, de un lugar cuna de idolatría, de donde nació la idolatría más grande que invadió el mundo de aquel entonces. Lo ha invadido y lo mantiene hoy, y estará en el tiempo del fin también. Babel, Babilonia. Allá está en Apocalipsis. Y de ahí Dios sacó a este hombre. ¿Idólatra? Sí. Pero Dios lo llamó para que dejara de ser idólatra y para que marcara la diferencia a él en el mundo, y fuera un hombre, el primer hombre en la historia de la Biblia, el que tenía un Dios. Levante su mano y diga así: un Dios. Yo solo tengo un Dios, no tengo dos ni tres, no, yo un Dios tengo nada más. Un Dios es el que manda mi vida, un Dios que es el que dirige mis pasos, un Dios es el que me levanta cada mañana a buscar su rostro. Un Dios, no dos ni tres, amén. Y el pisto, y las cuentas bancarias, y ese hijo que dejas todo por él. Cuidado,
Dios está hablando ahí, ¿verdad? Si hay otros ídolos, como Josías, agarre un mazo esta mañana y recibiendo el llamamiento de Abraham, agarre un mazo y empecemos a derribar y a hacer pedazos todo ídolo que se levanta en nuestras vidas y que nos quite el tiempo. Amén. ¿Cuántos dejaron de orar anoche por estar viendo a las misas? Eso solo les queda ahí nada más. ¿Y usted, hermano? Yo estaba así, no, tenía que estar en esto. Me hubiera gustado, pero no. Primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás viene por añadidura, amén. Dios llamó a este hombre, pero no fue un llamamiento como el que a veces creemos. Dios llamó a Abraham. Sí, Dios lo llamó de su tierra, que saliera de su tierra y su parentela. Y dice Hebreos, y obedeció sin replicar, sin saber a dónde iba. Dice Hebreos. Pero cuando leemos toda la escritura, hermanos, entendemos el llamamiento de Abraham, que es el llamamiento que Dios hizo a usted y a mí. Vaya conmigo a Hebreos entonces, en el Nuevo Testamento. Hebreos, amén. Hebreos capítulo 11. Amén. Amén. No se me duerma. Hoy vengo decidido que no se me duerma. Hasta agua. Aquí está. Hebreos 11, versículo 8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que habría de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Oiga, versículo 10: porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Versículo 13: conforme a la fe murieron todos estos. Versículo 13: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dios llamó a Abraham no a que saliera y fuera a Aram y después a Canaán. Dios llamó a este hombre para que fuera el padre de la fe de todos los creyentes de la iglesia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Para que donde esté Abraham, ahí también nosotros estemos, porque arriba de Abraham está Jesucristo. Y él dijo: Padre, donde yo estoy, quiero que estos también estén. ¿Cuántos vamos a estar viendo la gloria de Cristo? Amén. Dios llamó a Abraham a la gloria eterna. Amén. Pero algunos se quedan trabados y pegados como las moscas en aquellos matamoscas. ¿Se acuerdan? ¿Cuándo se acuerdan de los matamoscas? No, esos no, los que se pegan. Ya no hay de eso, ¿verdad? Sí, es de los 70. Así que hay algunos aquí que entiendo yo que ya ustedes son del tiempo del baigón. Son del tiempo de las tablitas, ¿cómo se llama? Eléctricas. Algunos cristianos aún de este tiempo, y yo no sé si aquí hay alguno también, se ha quedado pegado en decir: yo quiero ser como Abraham. Y Abraham era un hombre rico, era un hombre que tenía miles de camellos, miles de animales, tenía criados, era un hombre rico. ¿Quién como Abraham? Por eso es que Dios lo ha puesto como ejemplo, porque era un hombre rico, un hombre de fe, un hombre con poder económico, y ahí se han quedado. No, hermano, Dios no llamó a Abraham para que fuera rico. Dios llamó a Abraham para que tuviera un pedazo de cielo, como decía la pastora hoy. ¿Cuántos creen que tenemos un pedazo de cielo aquí?
Amén, pero el pedazo de cielo más grande, el pedazo de cielo, no, todo el cielo entero está accesible para nosotros por Jesucristo, que es la simiente con que Dios iba a bendecir a Abraham. ¿Entiende usted el mensaje? Puede trascender conmigo y puede despegarse de la matamosca que usted puede estar ahí pisado, y usted puede estar ahí quizás, hermanos, enraizado con cosas de esta vida, con negocios, con promociones, con nuevos cargos, con nuevas posgrados, con nuevos estudios, y está bien, no tiene nada de malo, pero eso no tiene que ser su fundamento. Usted tiene que buscar lo celestial. Amén. Si no, mire, ahí está Pedro. Vaya a ir un poquito más adelantito, la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 5, dice así. Estamos hablando de la insondable, hermano, gracia de Dios que llamó a este pecador idólatra como era Abraham, y lo transformó y lo hizo un hombre de un solo Dios. Después de ser hombre de miles de dioses, de ser un hombre politeísta, lo hizo un hombre que amara a un solo Dios. Amén. Dice así Pedro, primera carta de Pedro 5:10. Amén. Mas el Dios de toda gracia, el Dios de gracia dice, el Dios de toda gracia, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, que nos llamó ¿a dónde? A su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Pedro dice allá en el libro de Hechos, que nuestro pastor nos recordaba, un hombre del vulgo, con Juan, un hombre del vulgo, gente de barcas, gente de andar pescando, de eso vivía cuando el Señor se le apareció. Y usted sabe cómo era Pedro. Era un hombre de armas tomar. No, hermano, no sea tan exagerado, Pedro. ¿Cómo no? Si él no quería hacer caso, el Señor le dijo: vuelvan con ese amor tan tierno. Con el Señor nos habla siempre, como nos está hablando ahora. Yo soy el que me chiflo un poco y le hablo un poco pesadito, pero el Señor es bien tierno y amoroso. Y Él le dijo a Pedro: vuelve, Pedro, ponga mar adentro y vuelve a echar otra vez las redes toda la noche. Usted así dice, ¿verdad? Es que Dios no me entiende, es que Dios no me escucha. Le he estado pedir y ya tengo años con esta petición y nunca me responda. Y pasa, viene al culto, lo alaba, se quebranta, pero eso no lo deja, ese enojito que tiene con Él. Vaya, hermano, usted tanto que habla y usted nunca se ha enojado con el Señor. Como no, 2 veces me acuerdo que las tengo bien claras. La primera fue cuando el Señor nos regaló a mi esposa y a mí un carrito, y al año de que teníamos el carrito nos lo chocaron. Pero antes de eso quiero contarles que Dios nos había dado una casita en la cima, y estando allá con mi esposa pasamos 13 años viviendo ahí. El Señor, con el trabajo que teníamos en la academia, en ese tiempo trabajaba allá en Comalapa, con ese trabajo se logró pagar esa casita, y a mis hijos les gustó ahí donde estamos, y empezamos a ir. Pasamos 13 años viendo la casa modelo. Estaba sola la casa modelo cuando fuimos, pero ya después no estaba sola, ya estaba llena. Y ya las últimas veces que íbamos ya casi no había, ya todas las casas casi estaban entregadas. Pero el Señor así es, Él se glorifica. Pues quiero contarles que vendimos allá y Dios nos permitió, nos dio un gran clientazo para que nos compraran en la cima para poder meternos aquí. Pero nos metimos aquí donde estamos viviendo hoy, aquí en Santa Tecla, y nos sobró un dinerito. Y ese dinero que sobró, le digo a mi esposa: este dinero vamos a ocuparlo para cuando mis hijos lleguen a la universidad, mis 2 hijos, Katia y Samuel. El asunto, hermanos, que al año que Dios nos regaló ese carrito y al año de habernos pasado ahí, nos dio un pick-up. El semáforo no servía, el semáforo de la Jerusalén no servía. Yo venía de Santa Tecla y como estaba apagado, al igual que usted, se hubiera tirado, ¿verdad? Estaba apagado, no le miento, estaba apagado. Pero el semáforo estaba funcionando para los del otro lado. Y ese pequeño detalle me fue a mí. Yo dije: está apagado, no hay energía, ¿verdad? Mire, ¡king! Y me tiré.
y el pickup Hilux nuevo también. Gracias a Dios no nos pasó nada, pero nos hizo pedazos toda la parte lateral. A sacar las fichitas de ahorro para los niños, para mis hijitos, para la universidad. Todo se fue. Pagamos el pickup y tuvimos que pagar el carro. Porque yo lo que quería era mandarlo a enderezar y pintar. Y el señor ahí por donde yo trabajo me enseñó un carro igualito en aquel tiempo. Y estaba pintadito, pero se veía la parte desteñida, lo demás nuevo y lo todo desteñido. ¿Así lo querés? No, le dije yo. Entonces mandá a cambiarle todo. Así que le cambiaron las piezas. Le cambiaron la puerta, el guardafango, las luces, todo lo que se arruinó. Así que ahí se fueron los ahorritos que habíamos dejado de la casita para mis hijitos, Katia y Samuel. Pero había una esperancita. La esperancita era que estaba el seguro. Lo único que se me había olvidado pagar 2 cuotitas. 2 cuotitas. Lo había pagado todo el año anterior y se me habían ido 2 cuotitas. Y dije yo, bueno, vamos a ir a pagarla. Y pagamos la cuota y nos fuimos. Nos hicieron el estudio y ¿sabe qué nos dijeron? No. Cuando salí de ahí, no voy a decir qué aseguradora era porque no es ético, no corresponde. Cuando salí de ahí, volví a ver al cielo y crují los dientes con enojo con el Señor. Quiero decirles, fue un enojo. ¿Cuánto duró? Milésimas de segundo, no le miento. Pero le dije, tú viste cuando yo iba y cuando venía ese vehículo y no me atrasaste, no me tiraste alguna cosa para que no llegara justamente en ese momento. Tú no interviniste. Segundos, milésimas de segundo, ¡blum! El golpe. Y me enojé. Y inmediatamente le dije yo, perdóname, Señor. Fueron segundos, pero igualmente me enojé y lo reconocí. Le dije, perdóname, Señor, reconozco. ¿Y qué esperabas de mí? Le dije yo. ¿Qué esperabas de mí que no me iba a enojar? Si yo tenía esperanza que este seguro respondiera. Pero no, soy un hombre pecador como ustedes, como yo. Hombres débiles, cargados de debilidad. Y solo la gracia insondable de Dios nos tiene de pie y nos tendrá de pie. Y estaremos frente a Él toda la eternidad. Usted y yo, a pesar de nuestras debilidades, tenemos eternidad en Cristo. Sí, hermano. Y esa genealogía está cargada de gente como nosotros. Dios llamó a Abraham, hermano, no a que fuera rico, no a que fuera un hombre poderoso. No, sí, te bendeciré y serás bendición. Y fue, sí, pero no, Dios lo llamó. Y ahí está claramente en el libro de Hebreos, claramente dice que ellos no buscaban pisto. Ellos no buscaban bienes, ellos no buscaban cosas de esta vida, ellos buscaban eternidad. Eternidad, y eso es lo que Cristo ha traído a tu vida, eternidad. Así que no estés enojado con el Señor, ni estés frustrado con tu fe, ni estés ahí tirando patadas. Algunos hasta hoyos le hacen al closet de su casa. ¿Será? No, yo no, pero ya vamos a mandar un sensor retroactivo para ver. Ah, sí, mire, esto fue en agosto. Esto fue en septiembre. Uy, qué seguido. Esto fue al principio de noviembre. No tiremos patadas, hermano, sino alegrémonos y gocémonos en el Señor. Si estamos pasando pruebas, las pruebas son temporales. Abraham pasó pruebas. No, hermano, si Abraham fue bendecido, pasó pruebas, le digo. Y más grave que lo que usted y yo podemos tener. Porque siendo un hombre lleno de fe. Y es el segundo punto de este mensaje, hermanos. Que es, hermanos, que la gracia de Dios no solamente nos llama, sino que nos da, hermanos, la fe. Él nos justifica por fe. Dios nos hace justos por medio de la fe. ¿Por qué? Porque la fe que Dios pone en usted puede hacer el milagro para que usted sea justificado. Porque el esfuerzo humano no sirve. ¿Cómo que no sirve el esfuerzo humano? O sea que no hay que hacer obra.
Para salvación no necesitamos obras. Dios no necesita tus obras ni las mías para la salvación, porque la obra perfecta es única, y esa obra la hizo Jesucristo en toda su vida y en la cruz del Calvario, y al tercer día resucitó para tu justificación y mi justificación. Cristo vive, Cristo resucitó. Hermano, nadie en la historia ha resucitado para vivir para siempre. Y los demás sí resucitaron, pero volvieron a morir. Lázaro volvió a morir. Y los que resucitaron cuando el Señor fue a la cruz, y cuando resucitó el Señor y el montón de santos, volvieron a morir. Todos volvieron a morir. El hijo de la viuda de Naín volvió a morir. El hijo de la viuda de Serepta volvió a morir. El hijo de la Tsunamita volvió a morir. El único, no hay otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Jesucristo. Él murió y resucitó. Y esa es la bendición más grande que usted y yo tenemos. Y esa es por la fe, querido hermano. Pedro, hermano, Dios lo levantó. Y lo más extraordinario de lo que Dios hizo con Pedro está detrás. Vaya rápidamente conmigo a Mateo. Corra. Amén. Mateo capítulo 4, versículo 12, ¿lo tiene? Dice así: cuando oyó Jesús que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó. ¿A dónde? ¿A dónde habitó? En Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y en Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Cuando dijo Isaías, ¿qué dijo Isaías? Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran resplandor, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, ¿y quién más? Y Andrés su hermano, que echaban la red junto al mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. El evangelio de Lucas es más rico en esta descripción. Pero ahora lo que quiero destacar, hermanos, es la insondable gracia de Dios, que es el título, el mensaje que Dios nos manda. El mensaje de Dios nos manda. Qué tremendo, hermano. Ese mensaje de Isaías está en el contexto en que el pueblo de Israel del norte acababa de ser esparcido por los asirios. Solo quedó Judá esperando a Nabucodonosor unos añitos más. Pero las 10 tribus del norte, más que todo las primeras tribus, a donde está Galilea, esa gente fue esparcida y ya no volvió a poner un pie ahí. Pues qué casualidad. Qué casualidad. No, la gracia de Dios no es casualidad. Se llama la gracia de Dios, multiforme. Dijo el Señor a través del profeta. Mejor leámoslo. Vaya conmigo rápidamente a Isaías capítulo 8. Corra, Isaías 8. Yo ya lo tengo. ¿Y usted? Tiene que ser habilidosito hoy para encontrar los pasajes. No, hermano, fue casualidad. Lo agarré y ahí estaba. No crea. Sí, yo sé que usted se ha vuelto electrónico. Si estas Biblias así, ya, yo debería traer mi tablet. Ya la vamos a traer, hermano, si Dios nos da permiso. Amén. Dice así, Isaías 8, amén. Y dice el 21, 8:21, y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando su rostro en alto. Está hablando de las primeras tribus que Asiria esparció, y dice: y mirarán a la tierra, y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Pero dice el profeta, a través del Espíritu Santo, hablando a través del profeta, dice:
mas no habrá siempre oscuridad para la que estaba ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la tierra. Por primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, de Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció a ellos. Aleluya. El Señor comenzó su ministerio poderoso en la tierra, hablándole a los primeros pueblos que habían sido castigados y esparcidos a través de los asirios. Y de ahí sacó a Pedro, de ahí sacó a su hermano Andrés, de ahí sacó al gran apóstol Juan, de ahí sacó a su hermano Jacobo. De lo que estaba condenado, el Señor lo sacó y su luz resplandeció ahí. ¿A cuántos el Señor ha llevado su luz para darnos una familia de bendición, para darnos un matrimonio de bendición, para que seamos luz y sal de la tierra y llevemos su mensaje como lo hicieron estos hombres? ¿Usted cree que este Pedro, que era un hombre así, que se levantaba y se caía? Pedro, ¿quiénes dicen que soy? ¿Ustedes quiénes dicen que soy yo?, les dijo el Señor. Unos que Elías y otros, que Juan el Bautista y otros. ¿Y ustedes qué dicen que son? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro se levantó, pidió la mano y dijo: tú eres el Hijo de Dios, el Cristo que ha venido al mundo. Bienaventurado, le dijo el Señor. Bienaventurado hombre de Galilea, bienaventurado hombre de la tierra de Zabulón y de Neftalí, bienaventurado, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú, Simón, eres Pedro, y sobre la roca que has hablado, Pedro no es la roca, sobre lo que has hablado, la confesión que has hecho, que yo soy el Cristo, sobre esa roca voy a construir mi iglesia, y las llaves del reino de los cielos. Hombre de Neftalí, hombre de Zabulón, hombre de tierra condenada, yo te doy a ti las llaves del reino de los cielos. Cuanto más hondo sea tu pecado en esta vida, cuanto más vil hayas caído, de ahí te levanta el Señor y te llama para tener eternidad. Cuánto dan gloria a Dios, porque a pesar de nuestras tinieblas, a pesar de la hondura de nuestros pecados, Dios nos ha dado y nos ha concedido la vida eterna. Amén. En segundo lugar, hermanos, decíamos, Dios nos da la justificación, la gracia, multiforme gracia de Dios. No solamente nos llama, sino que nos justifica por fe. Vaya conmigo rápidamente a Génesis capítulo 15. Hermano, le vamos a pedir permiso al pastor para que un día vengamos y saquemos de esta genealogía, pastor, todo lo que hay ahí, todo lo que la gracia de Dios, todo lo que la multiforme gracia de Dios ha hecho en estos hombres. Amén. Y lo hizo en los hombres del tiempo del antiguo pacto y los del nuevo pacto. Ejemplo, Pedro, decíamos, Juan, Andrés. Bien, ¿lo tiene? Génesis capítulo 15. Cuando lo tenga me da un amén. Dice así. Espérenme que yo ando todavía perdido. Después dice de estas cosas. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, a quien había llamado, diciendo: no temas. Y Dios te dice a ti también y a mí: no temas. Abraham, ponga ahí su nombre. No temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Aleluya. Después de estas cosas, ¿cuáles cosas? Abraham venía de la guerra. Y dice Melquisedec, el sacerdote que le salió a su encuentro. Usted ya sabe eso, ahí está en unos versículos atrás. Le salió Melquisedec, el sacerdote, el sumo sacerdote. Y dice que Abraham le entregó todos los bienes. Y dice también que este Melquisedec dijo palabras como estas. Mire,
Versículo 20 dice, versículo 20 del capítulo anterior, del 15, del 14, bendito sea el Dios Altísimo. Oiga, que entregó tus enemigos en tu mano. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. Hermanos, venía de la guerra 4 reyes, entre ellos, hermanos, lo que hoy es Irán, Persia. Ahí está Elam y otros 3 ejércitos poderosos. Y Abraham solo fue contra ellos a rescatar a Lot. Solo fue con 300 hombres. Pero ¿quién le dio la victoria? Dice el sumo sacerdote, que es tipo de Cristo. Se la dio el Dios Altísimo. Así que para Dios, hermano, lo mismo es darle una gran victoria que una pequeña victoria. ¿Cuántos tienen fe que en esa pequeñita victoria el Señor le va a dar la victoria? Amén. ¿Cuántos creen que en esa prueba grandota también Dios le va a dar la victoria? Y entre más grande sea la prueba, más grande será el testimonio para la gloria y la honra de Dios. Así que no tema, no tema, no tema, no tema, no tema. No tema, porque el Señor es su escudo y Él es su escudo y su galardón será sobremanera grande. Amén. Así es que no tenga temor. 4 ejércitos. O sea que Abraham estaba con miedito. Pues sí, si cuando uno le da alguna victoria, el Señor, grande o fuerte, uno teme que en la noche vayan a llegar ahí, ¿verdad? O que le vayan a hacer alguna cosa durante la semana subsiguiente. No temas, te dice el Señor. Yo soy tu escudo. ¿Lo está oyendo? Yo creo que algunos no están oyendo, están pensando en el almuerzo o las memorias de anoche. Yo soy tu escudo. Y si Dios es tu escudo, ¿quién te va a tocar? Nadie puede atravesar el escudo de Dios, porque Él es tu escudo. Él es tu ciudad amurallada. Amén. Pero bueno, está a punto de ver. Ya lo sé, hermano, pero quiero decírselo así. Permítame, hoy es mi turno. Este hombre, Abraham, está a punto de decir, está a punto de ser constituido el padre de la fe. Y entonces mire cómo habla alguien que no tiene fe o desconfía en el Señor, como algunos de los que estamos aquí. Dice el versículo 2: y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿y qué me darás? Mire cómo habla el que no tiene fe, el que no cree todavía. Dice: Señor Jehová, ¿qué me darás? ¿Cómo es que mi galardón va a ser grande? ¿Qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido de mi casa. Así habla usted y yo. Así habla usted y yo cuando estamos pasando momentos en que nuestra fe vacila y flaquea. ¿O no? ¿O solo a mí me pasa? Solo yo. Vaya, pues está bueno. Así que quede registrado. Solo yo. Desconfiando de Dios. Él lo sacó y vino sin replicar, sin saber a dónde iba. Pero aquí lo vemos tambaleante. Ese es el hombre que está en la genealogía. Pero está a punto usted de ver cómo es que es constituido padre de todos los creyentes y viene a ser el padre de usted y de mí por la fe. Y dice: luego vino a él palabra de Jehová. Es que no es como usted y yo digamos, no es como usted piensa, ni es como usted lo dice, es como Dios lo determina. Usted y yo podemos decir: Señor, si ya estoy viejo, como Abraham, si ya estoy viejo, Señor, si ya voy a cumplir 100 años, si ya tengo más de 80 años y no me has dado hijos, y el único que se perfila como heredero mío es este sirio, Damaseno, un extranjero que me ha ayudado bastante y todo, y lo voy a bendecir y lo voy a indemnizar y lo voy a dejar bien para que hasta el último día de su vida. Pero a él le voy a dejar todo lo que he hecho y lo que me prometiste, que iba a ser padre de multitudes y todo eso. Pero el Señor te dice hoy a ti: no es como tú estás pensando, ni es como tú le estás diciendo a tu esposa. No, deja de estarle diciendo eso a tu esposa. Deja de estarle diciendo eso a tu esposa. Tenés que vivir por fe. No andamos por vistas. No andamos por vistas, andamos por fe, porque Dios llama las cosas que no son como si ya son.
Amén. Eso enseña la Biblia. Dice, y vino palabra de Jehová diciendo, no te heredará este. Es decir, no es como tú estás diciendo, ni como tú estás pensando, ni lo que le estás diciendo a tu esposa o a tus hijos. No, no es así. No te heredará este, le dijo el Señor, sino un hijo tuyo te será. Tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira, Abraham, ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Versículo 6, para que lo ponga en el centro de su casa y en su corazón. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Este es el nacimiento del hombre, hermanos, de la fe, el nuevo nacimiento de Abraham. Y le dijo, creo. No creía, yo creía que me iba a heredar este sirio, este damaseno, pero no será como yo pienso ni como yo lo digo, será como tú lo estás diciendo, que un hijo mío será mi heredero. Y lo llevó a las estrellas. Quiero pedirle, hermano, en el nombre del Señor, lo que el Señor me hizo ver el viernes. El viernes estaba un poco yo en la noche, o el jueves en la noche, un poco angustiadito por las pruebas de la vida. Y hablé con mi hijo, era bastante tarde, y entonces hablamos con él y oramos. Y después él se fue ya a descansar, pero al segundo, no, al medio minuto regresó y me dijo, papá, vení, me dijo. Y me llevó al jardín y me dijo, mira, cuando yo estoy pasando pruebas y estoy atribulado y no encuentro la salida, el Señor siempre me trae a ver el firmamento y me enseña las estrellas, me enseña las constelaciones y me dice que Él a todas conoce por su nombre, ni una se le escapa y ni un planeta choca con otro, que Él tiene el gobierno perfecto y absoluto de las constelaciones y de las estrellas del cielo. Hermano, cuando pueda, sálgase a su jardín o váyase a un lugar donde pueda, al parque, y pueda apreciar en la noche o en la madrugada y vea las estrellas cuando esté pasando una tribulación y vea lo grande que es el Señor, y salga de ahí diciendo, creo, Señor, creo que lo que me has dicho va a ser como tú me lo has dicho y no como yo lo veo o como yo lo creo. Amén. ¿Cuántos creen que lo van a hacer y que Dios les va a dar respaldo en esa parte? Amén. Así es. Y Abraham, hermano, recibió ese mensaje. Y desde ese día este hombre, hermano, Dios lo constituyó por padre de la fe. Ya no tenemos tiempo para ir a Romanos, el capítulo 4, ahí lo ve en su casa. Romanos, cuando explica la salvación por fe y pone de ejemplo, de ilustración, San Pablo pone al padre Abraham y dice, el padre de Abraham, padre de la circuncisión y padre de la no circuncisión, padre de los circuncisos y padre de los incircuncisos. Amén. Por último, hermano, vaya, corra conmigo porque ya terminamos el tiempo. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 11. Amén. Ahí vemos el segundo personaje de la genealogía y el tercer punto cortísimo, que es que la multiforme gracia de Dios nos santifica. Vea Hebreos, hermanos, capítulo 11, versículo 21. Ahí está otro personaje de la genealogía de Cristo. Amén. Dice, por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyado sobre el extremo de su bordón. Jacob, que desde el vientre de su madre peleó con Esaú, su hermano, y que cuando nació Esaú venía colgado del talón y le pusieron Jacob, suplantador, y lo suplantó en la primogenitura de su hermano mayor y lo suplantó para recibir la bendición de la herencia, aprovechándose de la ceguera de su padre Isaac. Ciego Isaac,
se transformó en Esaú y le llevó la comida que el padre había pedido a Esaú, y con engaños se robó la primogenitura y la bendición del primogénito. Ese es Jacob, y así vivió. Pero un día peleó con el ángel del Señor, después que venía con su familia, sus dos mujeres Raquel y Lea, y quedó solito y peleó con el ángel. Y el ángel le dijo: suéltame, que ya casi amanece. No, no te suelto hasta que me bendiga. Suéltame. No. Y lo descoyuntó y le dijo: hombre, ¿cómo te llamas? Jacob, es decir, suplantador, engañador, como he sido hasta hoy. Hoy se te cambia tu nombre. Ya no te vas a llamar Jacob. Tu nombre de aquí en adelante será Israel. Y así caminó y perdió a su hijo José, y con los años lo volvió a encontrar y tuvo bendición. Y ese día le dijo: José, no pensaba volver a ver tu rostro, pero aquí Dios me ha hecho ver tu descendencia. Y bendijo a los hijos de José, a Efraín el menor y a Manasés el mayor, y los bendijo. Y pronunció las últimas profecías, y luego entregó el Espíritu. Y dice el versículo 21: por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyado sobre el extremo de su bordón. Dígame si Dios no santificó a este gran bandido Jacob, y lo hizo Israel, y lo bendijo y lo santificó hasta el último día que estuvo en la tierra. Si lo ha hecho la gracia de Dios con ellos, lo va a hacer con usted y conmigo también. Póngase de pie, vamos a dar gloria a Dios.